Buenos días, mi nombre es Yelen Mitchell. Yo les voy a hablar sobre el tejido hematopoyético. Es el responsable de la reproducción de las células sanguíneas. Su función es que se encarga del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación, eliminación y desechos biológicos. El tejido hematopoyético también ayuda con el transporte de células y componentes del sistema inmunológico. Se encuentra en el timo, en el vaso, ganglios linfáticos y médula ósea roja. Ahora le voy a hablar sobre las células progenitoras. Son descendientes de las células madre, hay muchos tipos en el cuerpo humano, solo es capaz de diferenciarse entre células que pertenecen al mismo tejido u órgano. Les voy a hablar sobre algunos de los tipos de células sanguíneas como el monocito, linfocito, plaquetas. Yo soy Leña Goncalves y yo le vengo a hablar sobre la hematopoiesis. Hematopoiesis. Cuando hablamos de la hematopoiesis, nos referimos a la formación de las células de la sangre que se dividen en tres series. La serie roja son los eritocitos, glóbulos rojos, que son aproximadamente 5 millones y se encargan del transporte de gases, es decir, de mandar el oxígeno a los tejidos y de recoger el dióxido de carbono. La serie blanca. Estas son las que se encargan de la defensa del organismo y está compuesta por 5 células. 3 son granulocitos y 2 son agranulocitos. La serie plaquetaria. Estas son las que se encargan de cerrar los vasos sanguíneos cuando se abren, de forma hemostasia o coagulación. En los humanos, los lugares donde se forma la hematopoiesis cambian durante su desarrollo. En los embriones sucede principalmente en el saco vitilino. Después, en la etapa fetal, este se traslada al hígado, vaso, tejido linfático y después a la médula ósea roja. Posteriormente, tras el nacimiento, la producción de células sanguíneas se traslada a la médula ósea del hueso trabecular y a la cavidad medular de los huesos largos. Finalmente, en los adultos, esto ocurre principalmente en los huesos del cráneo, pelvis, vértebras, esternón y en las zonas próximas de epífisis del fémur y del húmero. Hola, mi nombre es María Muñoz y les hablaré sobre las características del tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético proviene del mesodermo, constituye del 4 al 6% del peso corporal y es un tejido blando densamente celular. Está formado por los precursores de las células sanguíneas, macrófagos, células adiposas, células reticulares y fibras reticulares. Las células que lo conforman se encargan del buen funcionamiento del organismo a través de la oxigenación, eliminación de desechos biológicos, transporte de las células y componentes del sistema inmunológico. La célula madre vendría siendo la célula inmadura que se puede transformar en todos los tipos de células sanguíneas como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. La célula madre hematopoyética se encuentra en la sangre periférica y en la médula ósea. También se llama célula madre sanguínea. Hola, mi nombre es Andrea Guía y te voy a hablar sobre la eritropoiesis. Los eritrocitos son células anucleadas bioncadas y cargadas de hemoglobina que transportan el dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Se produce en la médula ósea roja mediante un proceso llamado eritropoiesis. Durante este proceso, los precursores eritroides, que son células antesensoras de los eritrocitos derivados de las células madres, son estimulados por la eritropoyetina a sufrir una serie de cambios morfológicos mediante los cuales se convierten en glóbulos rojos maduros. Estos eritrocitos maduros son liberados en el torrente sanguíneo donde sobreviven alrededor de 100 a 120 días. Como puedes ver, los eritrocitos te brindan información sobre tu estado de salud en los últimos 3 meses, así que no pueden ser engañados tan fácilmente. Esta es la base científica del test de la hemoglobina glicosilada, practicando a las personas diabéticas cada 3 meses con el fin de valorar sus niveles de glucosa en sangre. Después de 120 días, los eritrocitos envejecidos son reciclados por el macrófagos del vaso, hígado y ganglios linfáticos o linfonodos. Dicho esto, podemos entrar más a detalles a la eritropoiesis, que es el ciclo de vida de los eritrocitos. Este comprende 3 etapas: la producción, la madurez y la destrucción. La producción de eritrocitos se le conoce como la eritropoiesis. Es un proceso de la hematopoiesis, la cual ocurre en la médula ósea. Las fases tempranas de la hematopoiesis da como resultado una célula progenitora eritroide, denominada con las siglas UFC-E,
que es unidad formadora de colonias de eritrocitos. Esto marca el inicio de la eritropoyesis, un proceso impulsado principalmente por la hormona eritropoyetina. Las VFCE se encuentran dentro de los islotes eritroides dentro de la médula ósea, donde se replican y diferencian eritrocitos maduros. El proceso de diferenciación produce numerosas generaciones de células. Tenemos la proeritoblastos, eritroblastos, reticulocitos y eritrocitos. Cada nueva población celular se asemeja más y más a los eritrocitos maduros. Tipos de tejidos hematopoyéticos. Uno de ellos es el tejido linfoide, que es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. Otro tejido hematopoyético es el tejido mieloide, que es el que forma la médula ósea roja, que se encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso, formado por fibras reticulares y una gran cantidad de células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Durante las etapas de la granulopoyesis podemos encontrar la disminución del tamaño de las células, condensación y fragmentación del núcleo, invisibilidad del núcleo, aparición de gránulos primarios y secundarios en el citoplasma. Durante la etapa de las sinusoides, durante su proceso, el plasma sanguíneo que contiene se dirige hacia la periferia del bolillo, donde pasan los capilares linfáticos del espacio porta. Además, en este espacio perisinusoidal abundan fibras colágenas tipo 3, que constituyen el armazón reticulínico del hígado. Buenos días, mi nombre es Ariel Hernández y les voy a hablar sobre el tejido linfoide y el tejido linfoide asociado a mucosa basal y mucosa esquamada. También les hablaré un poco sobre el tejido mieloide. El tejido linfoide es un tipo de tejido hematopoyético, presente en los órganos bien definidos con un tejido conectivo encapsulado. Los órganos que los conforman son el vaso, el timo y el ganglio. También existe un tejido que no está encapsulado, el tejido conectivo. Este está presente en las submucosas, en las vías urinarias, en las vías del sistema respiratorio y es el que recurre a estos órganos que están expuestos a la contaminación del medio ambiente. El tipo de células que lo conforman son las células accesorias, los linfocitos, principalmente los macrófagos. En este tipo de tejido también podemos encontrar las fibras elásticas y los músculos lisos. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tejido mieloide, que también está compuesto por el tejido hematopoyético. Este tipo de tejido forma lo que es la médula ósea roja y se encuentra entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso y las fibras reticulares. También forman diversas células sanguíneas. También en una célula madre podemos encontrar tres tipos de glóbulos sanguíneos maduros, que son los glóbulos rojos, encargados de transportar todo el oxígeno al tejido del cuerpo. Los glóbulos blancos, estos nos protegen de enfermedades y agentes patógenos, nos ayudan en nuestro sistema inmunitario. Y las plaquetas que nos interrumpen, crean coágulos y interrumpen el sangrado. Funciones del tejido hematopoyético. El sistema hematopoyético es el sistema encargado de la formación de la sangre. El mismo está compuesto por tres elementos básicos, entre los que se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos de la sangre, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entre las múltiples funciones del sistema hematopoyético se destacan la función respiratoria. Los glóbulos rojos son los que llevan la hemoglobina transportando el oxígeno a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y recogiendo el anhídrido carbónico generado en la combustión para expulsarlo al exterior a través de los pulmones. La función de equilibrio hemostático, las plaquetas son importantísimas en el área de hemostasia para evitar hemorragia y finalmente la función inmunitaria o defensiva. Los glóbulos blancos son la defensa del organismo junto a los anticuerpos presentes en el plasma. Funciones de las células sanguíneas. Eritrocitos. Los eritrocitos contienen proteínas
llamada hemoglobina, que transporta oxígeno de los pulmones a todas las partes del cuerpo. Linfocitos. Dos tipos de linfocitos son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B elaboran anticuerpos y los linfocitos T ayudan a distribuir las células tumorales y a controlar las respuestas inmunitarias. Un linfocito es un tipo de glóbulo blanco, leucocitos. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Macrófagos es un tipo de glóbulo blanco que rodea a los microorganismos y los destruye, extrae las células muertas y estimula la acción de otras células del sistema inmunitario. Formación de hematopoiesis. La producción de todas las células sanguíneas denominada hematopoiesis ocurre temprano en el desarrollo fetal, en los islotes de sangre, en el saco vitelíneo y en el mesenquima paraórtico, y ellos migran al hígado entre el tercer y cuarto mes de embarazo y eventualmente pasa para la médula ósea. Es un tipo de célula inmunitaria que se encarga de destruir sustancias extrañas para proteger el cuerpo de alguna infección. Los histocitos no viajan a través de la sangre. En lugar de estos se quedan en alguna parte del cuerpo y ellos se encuentran entre muchos órganos y tejidos, entre ellos el cerebro, el tejido mamario, el hígado, el pulmón, los ganglios linfáticos, la placenta, el vaso y en las amígdalas. Las células dendríticas, llamadas así por su proyección en forma de árbol, o dendríticas, son responsables de la iniciación de las respuestas inmunitarias adaptativas y funcionan como centinelas del sistema inmunitario. Las plaquetas son trozos diminutos de células formados en forma de disco que se encuentran en la sangre y en el vaso. Las plaquetas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea, que se llama megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo, y para facilitar la cicatrización de las heridas. Hay problema cuando la cantidad de plaquetas es insuficiente o excesiva, o las plaquetas no funcionan como deberían. Medir la cantidad de plaquetas en la sangre a veces nos ayuda a diagnosticar ciertas enfermedades o trastornos también llamados trombocitos. La médula ósea roja es la encargada de elaborar las células de la sangre mediante un proceso llamado hematopoiesis. Además, se encarga del almacenamiento de las células grasas en pequeñas concentraciones. Estas se pueden encontrar en la mayoría de los grandes huesos, como son el fémur, entre otros. El sistema linfático. El sistema linfático es la estructura de anatomía que transporta la linfa. Ganglios. Los ganglios contienen células inmunes que ayudan a combatir las infecciones al atacar y destruir los gérmenes que están siendo transportados a través del líquido linfático. Los ganglios linfáticos se localizan en muchas partes del cuerpo, incluyendo cuello, axila, pecho abdominal y vientre e ingle. El sistema linfático es la estructura anatómica